soplar sobre la herida. Hacemos soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Realmente el mundo es un lugar bueno, pero en donde está muy mezclado todo lo malo, y realizar el bien y construir la paz es un esfuerzo cotidiano, ¿no? Auspician este programa. En Morón, primer Festival Juvenil Latinoamericano de Cortos Ambientales. Si tenés entre 13 y 35 años, presentá tu propuesta hasta el 29 de agosto. Proyectá tu mirada. Informate en facebook.com/Festival de Cortos Morón o en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente estamos compartiendo este rato que llamamos soplar sobre la herida. Como siempre, estoy con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, muy bien. Estamos muy viviendo contenta. Me gusta estar acá. Un paso más que muy bien. Un poquito más, porque es medio reiterativo. Bueno, estoy muy bien, estoy muy contenta y me encanta estar acá. Así bueno, está bien. Vamos mejorando. Y además es bueno empezar diciendo que estamos bien, porque vamos a hablar de cosas que no están demasiado bien. Entonces, primero hay que pararse en el lugar positivo. Me parecería bueno que trajéramos al programa toda esta cantidad de cosas que están pasando en el mundo, de tanta violencia. El tema ese del avión de Malaysian Airlines derribado por un misil es una barbaridad impresionante. Sí. Eso dentro del contexto del conflicto en Ucrania. Lo que está ocurriendo una vez más entre Israel y los palestinos en la Franja de Gaza es otra tragedia. En fin, la violencia que permanentemente reaparece, y por mucha gente que lucha para que haya paz y para que haya concordia entre los seres humanos, una y otra vez vuelve, y es una tentación permanente. Y todo eso necesariamente nos recuerda ese pasaje del Evangelio que leímos hace poco en las misas, del trigo y la cizaña, ¿no? Realmente el mundo es un lugar bueno, pero en donde está muy mezclado todo lo malo, y realizar el bien y construir la paz es un esfuerzo cotidiano, ¿no? Sí, desubica, ¿no? O uno no lee nada, no escucha nada, no mira nada, pero en la medida en que se interesa un momentito, hay una invasión muy grande de lo que sucede, obviamente, también en nuestro país, pero el mundo del cual recibimos imágenes, información, como si estuviéramos allí. Uh-huh. Incluso lo más triste que sucede también es de personas que de alguna manera se regodean con ciertas imágenes. El caso del avión que mencionabas, he visto algunos videos, me di cuenta de que empezaban a entrarme videos específicos y volver a repetir no, basta. Entonces ahí están las dos cosas, ¿no? Pero la realidad es que si uno se pone a observar un poco el entorno mundial en este caso,
uno vuelve a pensar, pucha, los que ya tenemos unos años y recordamos las guerras y que las guerras fueron tan destructivas, y uno dice, pucha, volver a empezar con esto, o no terminar nunca con esto, porque la realidad es que en muchos lugares siempre hay un foco de violencia. Ujú. Y entonces se toma partido por un bando o por el otro, no quería decir bando, no me sonaba, pero y va tomando partidos y se queda en etiqueta para este y le pone toda la otra etiqueta buena o mala al otro y no puede observar, mirar, analizar. Sí, Es uno está muy en las manos de los medios de comunicación. Afortunadamente ahora a través de las redes sociales y de muchos otros mecanismos es más difícil manipular la información. La verdad que hace unos años uno se enteraba nada más que lo que quería que nos enteráramos la Associated Press, France Press y 4 o 5 empresas de noticias. Después acá lo reproducían con la intencionalidad que fuera y uno se tragaba cualquier cosa. El tema es que ahora, gracias a Dios, nos llega mucho más información por diferentes lados. Por ahí eso mismo nos abruma, pero es también algo positivo en cuanto a que nos sirva realmente para reflexionar un poco sobre el asunto. No se trata de tomar partido, se trata de, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa y en qué podemos aprender para nuestro entorno y nuestra realidad y nuestra vida? Porque no se trata tampoco de mirar las cosas y decir qué barbaridad. A ver, ¿cómo es esto de la violencia y cómo es esto de que realmente todo el tiempo volvemos a caer en la tentación del camino fácil? Es el más doloroso, pero es el más fácil, de la violencia. Para todo, para reflexionar hay que pararse a pensar. Cuando leía el otro día la entrevista que le habían hecho al fraile David, el hermano David. Un monje que estuvo por Argentina, sí, se hicieron una nota que la música la ha hecho Pedro Aznar, están haciendo una película sobre este monje. Yo no sé mucho de él, leí el reportaje, sí. Pero a mí me quedaron, él dijo 3 cosas. Stop, look, go. Es decir, Stop, look, do. Hacer. Sí, entonces. Pararse, Go, mirar. porque es ir Y o ir, hacer. o hacer. Pararse, Entonces, mirar y hacer. pararse, mirar e ir o hacer. Accionar. Digamos. Y es interesante porque me parece que eso necesita una preparación previa. A ver. Claro, cuando uno está en un grave conflicto personal, empieza a confundirse y empieza a hacer cosas que por ahí no corresponden a la situación, pero algo hay que hacer. Y a lo mejor lo más importante es parar, pensar y accionar. Entonces, ante tal invasión de información, o uno no ve nada, con lo cual entra en una nube de nada, justamente, para ser fino. Sigue viviendo lo suyo. Bueno, tenés un montón de maneras de enchufarte en la televisión a ver pavadas y te desenchufas de todo. Entonces, no estamos preparados a veces como para parar, para mirar, para actuar. Porque eso necesita un entrenamiento, diría. Necesita un entrenamiento eso. El saber parar. El saber parar, mirar y ver qué se hace frente a las situaciones. ¿Qué tipo de entrenamiento decís? ¿Cómo habría que prepararse para eso? Hay gente que lo trae puesto. Hay gente que trae eso como una sabiduría que ya es innata. Personalmente, yo no puedo. A mí me invade la situación y bueno, después tomo un poco de distancia porque me pego tanto al hecho que no lo puedo mirar. Entonces o lo dramatizo mucho o digo, bueno, esto no es para mí. Pero cuando es mío, no puedo decir esto no es para mí. Entonces, o necesito que alguien me diga, acá te pongo el límite, pará, mirá, porque a veces me cuesta.
Bueno, vamos a ver si en este programa podemos charlar sobre este parar, mirar y actuar. Soplar sobre la herida. Hay un comentario de el padre Rainiero Cantalamessa, italiano,
que es el 19 de julio, y tiene que ver con la parábola de la cual hablaste, del trigo y la cizaña. Ujú. Y él dice, los discípulos comprendieron fácilmente otras parábolas. Pero esto no sucedió con la tercera, porque acá es donde también se habla del grano de mostaza, ¿no? El grano de mostaza y de la levadura. La levadura. Entonces, lo del grano de mostaza y la levadura los discípulos lo entendieron. No entendieron tanto la otra que tiene que ver con el trigo y la cizaña. Entonces Jesús volvió a explicárselo. El sembrador, dijo, era él mismo. La buena semilla, los hijos del reino. La cizaña, los hijos del maligno. El campo, el mundo. Y la siega, el fin del mundo. Esta parábola de Jesús en la antigüedad fue objeto de una memorable disputa que es muy importante tener presente también hoy. Había espíritus sectarios, donatistas, que resolvían la cuestión de manera simplista. Por una parte está la Iglesia, su Iglesia, constituida solo por personas perfectas. Por otra, el mundo lleno de hijos del maligno sin esperanza de salvación. A esto se les opuso San Agustín. Mira vos, San Agustín. El campo, explicaba, ciertamente es el mundo, pero también en la Iglesia, lugar en el que viven codo a codo santos y pecadores, y en el que hay lugar para crecer y convertirse. Los malos, decía, están en el mundo o para convertirse o para que por medio de ellos los buenos ejerzan la paciencia. Es muy interesante esto que estás diciendo y cómo de la lectura de la parábola durante siglos se ha sacado esa conclusión simplista de que los buenos son unos y los malos son otros. Y la conclusión más simplista todavía de que los buenos somos la Iglesia y todo lo demás son, desde la época de San Agustín, y antes también, porque en última instancia esto sale del mismo Jesús, el bien y el mal están en el corazón de cada uno, el bien y el mal están en las instituciones, en las comunidades. No es que nosotros somos el bien y los demás son el mal. Esto tiene mucho más actualidad de lo que parece. Hace muy poquito Bush hablaba del eje del bien contra el eje del mal después de la destrucción de las Torres Gemelas. La base de todos los fundamentalismos, si uno escucha hablar a todos a los árabes y a todos los extremistas, parten del mismo punto de partida, valga la redundancia. Nosotros somos el bien, esos son el mal, y ahí lo importante es que alguien decide que él es el bien. ¿Quién decide? El bien somos nosotros, ¿no? Complicado, peligroso. Los escándalos que de vez en cuando sacuden a la Iglesia, por tanto, nos deben entristecer, pero no sorprender. La Iglesia se compone de personas humanas, no solo de santos. Además hay cizaña también dentro nuestro, no solo en el mundo y en la Iglesia, y esto debería quitarnos la propensión a señalar con el dedo a los demás. Erasmo de Róterdam respondió a Lutero, quien le reprocha su permanencia en la Iglesia Católica a pesar de su corrupción. Soporto a esta Iglesia con la esperanza de que sea mejor, pues ella también está obligada a soportarme en espera de que yo sea mejor. Qué bueno eso, no lo Muy conocía, lindo. no lo conocía. No puedo no acordarme de todas las frases que dice el Papa cada rato, Francisco, sobre la importancia de pedir perdón y de reconocernos todos frágiles, pecadores, necesitados de la misericordia de los demás, y la raíz, es decir, el motivo por el cual nosotros tenemos que tener misericordia con los demás es porque los demás tienen que tener misericordia con nosotros. Yo tengo que bancar muchas cosas de la Iglesia que no me gustan, pero la verdad que la Iglesia me banca más cosas a mí, tal como... No conocía esa frase, realmente muy buena. Muy linda.
Qué interesante después analizarlo desde otro lugar más cercano, o bueno, más cercano, más común a todos, que es la familia, ¿no? Bueno. Pero quizás el tema principal de la parábola no es el trigo ni la cizaña, sino la paciencia de Dios. La liturgia lo subraya con la elección de la primera lectura. Hablamos del domingo en el cual se leyeron estas parábolas, ¿no? Que es un himno a la fuerza de Dios, que se manifiesta bajo la forma de paciencia e indulgencia. Dios no tiene simple paciencia, es decir, no espera al día del juicio para después castigar más severamente. Se trata de magnanimidad, misericordia, voluntad de salvar. La parábola del trigo y de la cizaña permite una reflexión de mayor alcance. Uno de los mayores motivos de malestar para los creyentes y de rechazo de Dios para los no creyentes ha sido siempre el desorden que hay en el mundo. Un libro bíblico, el Eclesiastés, que tantas veces se hace portavoz de las razones de los que dudan y de los escépticos, escribía: todo le sucede igual al justo y al impío. Bajo el sol, en lugar del derecho, está la iniquidad, y en lugar de la justicia la impiedad. Está bueno eso de que la paciencia no es solamente esperar. La paciencia es un tiempo, la palabra era magnanimidad, un tiempo para magnanimidad es ánimo grande, Sí. Magnanimidad. La paciencia es el tiempo en el cual uno aprende a agrandar su ánimo, por decir así. La paciencia no es solamente esperar, sino crecer uno lo suficiente para entender la situación, para aceptar los tiempos de los demás, para aceptar los tiempos de Dios o de la humanidad o lo que nos toque vivir. A veces reducimos la paciencia nada más que a hay que esperar a que pase. Sí. Y acumulamos durante ese tiempo bronca, no magnanimidad. Hay una frase que dicen a veces que es: la venganza es un plato que se come frío. Las personas que se quieren vengar, por ejemplo, Esperan. también tienen paciencia y esperan el momento justo. Claro. No necesariamente la venganza, pero a veces en cambio acá tiene otras características. Por eso es importante decir La que la misericordia, paciencia no es solamente esperar. No, es también misericordia y es y voluntad de salvar. Voluntad de salvar, magnanimidad. Exactamente. Este texto que compartimos es de Reiniero Cantalamessa, un padre capuchino que es el predicador oficial del Vaticano, es el que le predica los retiros al Papa, o sea que debe también saber algo de paciencia y de magnanimidad.
Soplar sobre la herida. Porque hay una cosa básica en cuanto no habrá coincidencia de ideas, de intereses y demás, pero en lo que no podemos dejar de coincidir es que todos somos seres humanos, que todos sufrimos la guerra en todo caso, en los que están en guerra o en los que están en conflicto, en su familia o en el lugar que sea. Soplar sobre la herida. Volviendo al comienzo del programa y a la cantidad de violencia y de guerras y de atentados y de cosas que por momentos nos conmueven mucho, me gustaría recordar ese momento en el cual el Papa convocó a los presidentes palestinos e israelíes a rezar. Después de esa oración es que surge todo este desastre que estamos viviendo. Lo cual nos puede permitir reflexionar sobre varias cosas. Primero, que la oración no es algo mágico, en donde yo rezo y Dios tiene que hacer lo que yo le pido, sino que la oración forma parte de un proceso en donde yo por un lado pido algo, pero por otro lado tengo que ser capaz de hacer las cosas que vayan en la dirección de lo mismo que estoy pidiendo. Y eso hace que el conflicto, tal como está, con todo el dolor y toda la barbaridad que implica, sea diferente después de haber rezado juntos. De alguna manera más grave en cuanto a la responsabilidad de las personas en cuestión, pero además es diferente en cuanto al lugar en el que el Papa eligió ponerse ante el conflicto, que seguramente se lo veía venir. No es ningún ingenuo el Papa y todos sabíamos que esta guerra en cualquier momento iba a empezar. A mí me parece que esto es muy aleccionador, o que nos sirve mucho con respecto a todos los conflictos. Si nosotros somos capaces de rezar, de pedir que no sea la venganza, de pedir que no sea la bronca lo que nos mueva, de pedir paciencia, etcétera, etcétera, después tenemos que acompañar eso con acciones nuestras. Entonces, vos hace un rato te acordabas de la familia. Bajemos todos estos conflictos a situaciones más cotidianas. ¿Qué cosas hacemos? Volviendo al primer bloque, ¿paramos? ¿Miramos? ¿Actuamos después de parar y de mirar? ¿O nos dejamos llevar también en la familia o en el trabajo por esa vorágine a la que nos lleva la violencia? Hay algunas cosas que provocan necesariamente la violencia. A veces, aunque no se exprese obviamente de esta manera. En primer lugar, poner etiquetas a la gente, a los grupos, eso es fundamental, a los países. Eso es fundamental. Porque ya ahí te cerrás a recepcionar cualquier cosa buena o mala, porque a veces uno más o menos hay situaciones en que pone a todo el mundo en un estado de gracia, que estos nunca pueden cometer un pecado, no, pero estos sí, todos. Fulanito rompe todos los platos, este jamás cuida en la casa de uno. Claro. Este siempre rompe todo y este no, este cuida. Entonces, poniendo etiquetas a veces no hay posibilidad de cambio. ¿Para qué? ¿Para qué cambio si siempre me van a decir lo mismo? Exacto. Una cosa. Y lo otro es que, volviendo a lo que decías del Papa, busco las coincidencias. Él buscó, porque podía haber dicho, qué sé yo, un discurso, haber charlado 25 horas con las personas con las que se encontró. Pero lo que hizo fundamental es encontrar la coincidencia. Todos creían en Dios. Y todos rezaban.
busquemos la coincidencia, porque en este cerrarnos solo estamos, las divergencias son las que copan la situación. Entonces no hay, claro, yo lo digo al nivel que uno vive, que es el nivel de una familia, de una comunidad limitadísima, cuando en los países además hay intereses creados. Sí, pero las guerras son siempre poner una lupa enorme sobre algo muy cotidiano. Si para algo sirven, que no sirven para nada, pero si para algo pudieran servir, es para entender los pequeños conflictos en los cuales uno está metido por la realidad humana en la que está. Las guerras, por ejemplo, claramente nos muestran que la violencia lleva a la violencia. Y eso lo bajamos a la realidad cotidiana y un grito lleva a otro grito, un portazo lleva a otro portazo, una mentira lleva a otra mentira. Alguien tiene que parar la pelota y ser capaz de no gritar, no... Parar, mirar y ver mirar. ¿Qué hace? Y el hacer siempre tiene que ver con lo que vos decías hace un ratito, de ver qué es lo que une, que normalmente en las familias y en los vínculos humanos más cercanos está relacionado con el afecto y el vínculo que se tiene. Es más difícil esto en los ámbitos de trabajo, en donde la competencia y la lucha por el poder, que a veces no es solamente el poder, es la subsistencia de mi familia, es complicado, es complicado. Pero en cualquier caso, lo que se repite siempre es, si yo voy a entrar en ese círculo de a la violencia responder con más violencia, a la mentira con más mentira, a la bronca con más bronca, o voy a tomar la actitud del parar, del mirar, de despegarme de esa lógica y aportar una visión desde otro lugar y de otra manera. Porque hay una cosa básica en cuanto no habrá coincidencia de ideas, de intereses y demás, pero en lo que no podemos dejar de coincidir es que todos somos seres humanos, que todos sufrimos la guerra en todo caso, en los que están en guerra o en los que están en conflicto, en su familia o en el lugar que sea. En el que sea, el todos lugar que sea, sufrimos. Somos todos humanos y todos hijos de Dios.
Soplar sobre la herida. En este último bloque siempre recordamos un pasaje bíblico que nos ilumina sobre el tema. En este caso hemos estado haciendo referencia desde el principio al pasaje bíblico, que es la parábola en la que Jesús narra que el reino de los cielos se parece a un campo que un hombre sembró con buena semilla, y después los trabajadores vinieron a decirle que hay cizaña y que hay mala semilla. Concretamente lo que le dicen, ¿no era que habías puesto buena semilla? Esa manera de preguntar se parece mucho a la nuestra cuando nos dirigimos a Dios diciendo, pero ¿a qué estamos jugando? ¿No era que vos habías creado todo esto y que vos sos el que iba a estar siempre? ¿Cómo es que pasan las cosas que pasan? El por qué famoso que dirigimos a Dios cuando aparece el mal. Esos trabajadores del campo nos representan a nosotros diciendo, ¿pero no era que habías puesto buena semilla? Y el dueño del campo que decide esperar. Dice, si arrancamos las cosas ahora, vamos a arrancar también la buena. ¿Esperar a qué? Esperar a que aparezca el fruto. Cuando ya está la espiga, ya se ve el fruto de la semilla, entonces se puede distinguir entre el que tiene la espiga de trigo y el otro que es un mal yuyo. Que además se parecen. Claro, pero ahí ya podés distinguirlo. No. Ya podés distinguirlo y vas a arrancar mucho menos semilla buena, por decir así. Por eso vuelvo al tema de la paciencia como un trabajo que no es solamente esperar. Pero es bueno ver esto también en el contexto de las otras dos parábolas. La anterior es la parábola de la semilla de la mostaza, que es la más pequeña y se convierte en la más grande de los arbustos o de las hortalizas, no me acuerdo cómo dice. Y la levadura, que es muy poquitito, pero que es la que infla toda la masa y permite hacer el pan tal como lo consumimos. En los dos casos se trata de algo muy chiquitito que se convierte en algo grande. Y en el primer caso es una semilla que es portadora de vida, que no solamente se convierte en una planta grande, sino que esa planta grande a su vez tiene semillas, que a su vez se convierten en planta, que a su vez se convierten en semilla, que a su vez se convierten en plantas. Entonces, en una semillita, vos tenés un bosque, no solamente una planta grande. De lo que está hablando la parábola es de la fuerza que tiene algo que parece tan pequeño, algo que es tan pequeño, pero que adentro tiene un bosque. Es hablar de la confianza en los gestos pequeños. Es hablar de algo que es muy importante en el momento en el que hay violencia y en el que hay guerras. ¿Para qué sirve hacer esto en medio de todo el desastre en el que estamos? Sirve. Lo que sale del Evangelio es que sirve. Que esos granitos muy pequeños contienen una infinidad de vida que no nos podemos ni imaginar. Pensaba en el trigo y la cizaña que crecen adentro de nosotros, ¿no? A veces la cizaña, porque si no nosotros también vamos negando que somos seres humanos. Tenemos trigo, tenemos cizaña. En la medida en que uno va reflexionando más, intenta que esa cizaña sea cada vez más chiquita, porque va a crecer. Pero bueno, uno también aprende a aceptarla en primer lugar. Y no estar peleando contra eso todo el tiempo, tratando de mejorar, tratando de ser mejor cada día, de que la propia violencia que uno tiene interna pueda manejarla y no dejarla adentro como una cosa que en algún momento va a explotar, sino tratar de verla, aceptarla y cambiarla. Y arrancar la cizaña. Vos tenés jardín y te gusta trabajar en el jardín. ¿Qué pasa cuando uno a veces tira de una plantita que no te gusta? No es que, porque finalmente te va cubriendo el jardín
de verde. También lo puedo decir por lo positivo, pero como ejemplo simplemente. Va tejiendo toda una red abajo que cuando vos tirás de ese yuyito no termina nunca. Ahora, ¿qué se hace con eso? Bueno, eso es lo que nos pasa con la cizaña, con Interna. las cosas que tenemos adentro, que a veces empezamos a tirar algo que parece una pavada, pero no es tan pavada. Y una cosa nos va llevando a la otra y descubrimos en nosotros mismos actitudes, gestos, cosas que a lo mejor vienen de muy lejos, que a lo mejor las hemos recibido de nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. No es fácil animarse a tirar de esos yuyitos feos, pero ese es el trabajo que nos hace cada vez más humanos. Esa imagen que vos decías de cómo uno va tirando un yuyito y te van apareciendo las cosas más insólitas y eso se va desparramando por todos lados, y es muy propia de algo que nos ocurre a todos. A todos nos pasa eso. Por eso mismo es que hay que hacerlo, no porque les pasa a todos es que no hay que hacerlo. La diferencia está en animarnos a arrancar y bancarnos, que lo que encontramos muchas veces es más largo y complicado de lo que creíamos. No nos gusta, pero bueno, pelear contra eso sin aceptar estas falencias que tenemos. Pero en cuanto uno las mira y las acepta porque uno es frágil, también puede aceptar lo que le pasa al que tengo enfrente, con el que estoy peleando por algo que yo también tengo dentro. Así es. Entonces, miremos, paremos, miremos y hagamos. Bueno, vamos a dejar que esta parábola de la cizaña entre realmente en nuestro corazón.
Soplar sobre la herida. Un gesto guardado en el corazón que vuelve transformado en consuelo. Estamos terminando un nuevo programa de Soplar sobre la herida. Como siempre, es una alegría encontrarnos, reflexionar, profundizar sobre algunas cosas, en este caso, parar, mirar y actuar. Muchísimas gracias por acompañarnos y para seguir reflexionando, los invitamos para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano, edición Enrique Di Masi. Soplar sobre la herida.